Desde que el mundo es mundo, el dolor se ha metido en nuestras historias y en el alma de cada cultura. Los antiguos de aquí a la Conchinchina sabían que más que un achaque del cuerpo es un maestro, un hilo que une lo que te pasa a ti con lo que nos pasa a todos. Y es tan universal que, como decimos aquí en Colombia, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Aún así, el dolor con todas sus caras nos ha acompañado siempre, marcando lo que somos. Hoy exploraremos algunas de las muchas caras de ese dolor, buscando entender cómo el cuerpo, la resistencia y la memoria se entrelaza cuando nos toca enfrentar la tragedia. Soy Milton Medina, listo para abrir el cruce de miradas en movimiento. El dolor es sobre todo una vivencia multidimensional. Esto significa que el dolor puede ser entendido de muchas maneras distintas. Cada dolor de cada persona obedece, por ejemplo, a cuestiones históricas, está enmarcado en unas, digamos, coordenadas geográficas, está ubicado espaciotemporalmente. Se ha dicho de muchas maneras que cuando se experimenta un dolor profundo, un dolor crónico, una pesadumbre que no tiene un alivio inmediato, nos encontramos, por ejemplo, frente a una montaña empinada. Los dolores tienen una dimensión también que es médica, queremos aliviarlos, pero también los dolores exigen comprensión y es allí donde la filosofía juega un papel importante con el potencial que tiene de unificar discursos y de generar imágenes grandes y amplias sobre los fenómenos que nos interesa entender. Soy David Fajardo Chica. Estudié filosofía en la Universidad del Valle, me hice doctor en filosofía en la UNAM, en México. Escribí Carne Doliente, un ensayo acerca del dolor, donde comparto ideas de la ciencia y la filosofía del dolor a partir de un hilo narrativo que es el de mi propia experiencia. Espero que les guste, que lo puedan leer y que podamos conversar sobre él en el futuro. Carne Doliente somos todas y todos. Carne Doliente somos todas y todos aquellos miembros del reino animal, somos esa fuerza y materia viva de la naturaleza que encontró en el dolor una estrategia para sobrevivir en un mundo que hiere y en un mundo que lastima. El dolor ha jugado un papel múltiple en la cultura humana. Ha sido motor de grandes cosas, de la medicina, de la farmacología alrededor del dolor, pero también ha sido usado de unas maneras bastante viles en la guerra, en la eliminación del adversario, en la presión a quienes piensan de una forma distinta en la política. Aquí en Latinoamérica y en Colombia, de una forma muy particular, ese dolor se nos presenta como un lazo que nos une y va más allá de lo personal para convertirse en algo que hemos construido entre todos, en nuestra cultura y en la sociedad. Se ha dicho de manera reciente que vivimos en unas sociedades paliativas, en unas sociedades que buscan a toda costa aliviar el dolor. Esta es la manera en la que el filósofo Byung-Chul Han ha descrito las sociedades contemporáneas. Él ha encontrado y ha observado que en las sociedades de las economías fuertes, el dolor ha jugado o tiene ahora un papel solo como de estado a ser eliminado. Sin embargo, en nuestras sociedades latinoamericanas, en nuestros países, lo que yo encuentro es que no vivimos en sociedades paliativas. A nosotros nos ha tocado lidiar con el dolor de otras maneras. Muchas veces, en la gran mayoría de las ocasiones, el alivio no es algo que tengamos a nuestro alcance, a nuestra disposición, sea por cómo funcionan nuestros sistemas de salud, sea por el desabasto en temas de medicación, sea por los fenómenos que sean, la forma en la que nosotros vivimos el dolor es distinta. La gente de la Organización Mundial de la Salud dice que el dolor crónico es un problema grande en el mundo y mucho más fuerte en países como el nuestro. A ese dolor físico se le suma el dolor social, que viene del rechazo y de sentirse excluido. Y todo eso forma un sufrimiento que, aunque no podamos tocar, cala hondo y está súper influenciado por nuestras emociones, por lo que vivimos en comunidad y por lo que somos culturalmente. Como mujer afro, como mujer negra en esta Cali, pues siempre se ha sentido el dolor y yo creo que siempre lo va a sentir, solo que no es el dolor que detiene, es el dolor que impulsa. Como mujer afro o mujer negra, el dolor aún me sigue impulsando para seguir escribiendo, para seguir haciendo obras de teatro.
Mi nombre es Ana Yuli Mosquera Becerra. Soy egresada de la Universidad del Valle. Soy actriz, dramaturga y escritora. Hoy estoy presentando mi libro de textos dramáticos, Ciudad de Mujeres Azules, donde se tratan temas como el dolor, la discriminación que sufrimos las mujeres negras en un contexto urbano. Espero verlos en una de las funciones o en un conversatorio sobre este libro. Desde que comencé a escribir, tuve muy claro que iba a escribir inicialmente sobre las niñas y luego sobre las mujeres negras. Y escribo porque el dolor es de todos los días y a veces a la gente le parece que no es así, que uno exagera. Cada una de estas obras, y creo que no habrá manera que yo cambie, tiene que ver con las mujeres. Y tiene que ver con estas mujeres negras, y tiene que ver con por qué somos excluidas y cómo salir de allí. Y para las mujeres afro, para las mujeres negras, como nosotras, pues es un camino que hay que seguir construyendo día a día, todos los días. Yo quiero que mis historias hablen de ese dolor, que hoy en día lo veo como una fortaleza, porque el dolor te hace arrancar a otras cosas y llegar y conocer de dónde vengo y hacia dónde voy. Así nos digan que somos unas exageradas, que es que nosotros nos buscamos líos, vemos cosas donde no es cierto. Ahí estamos y estamos haciendo un camino para la nueva generación. Entonces, digamos que eso es lo que habita en mis personajes y que es importante. No es quedarme en el dolor todo el tiempo y seguir hablando del dolor como tal, sino pensar que ese dolor te impulsa a seguir y a descubrir quién eres. El experimentar dolor nos hace conectar con unas dimensiones personales que probablemente no hubiéramos conocido de otra manera. David Fajardo entiende muy bien el dolor, después de ser embestido por una ciática incapacitante que se le metió hasta los huesos. Mi trabajo de investigación y mi trabajo profesional en el campo de la filosofía, en el campo universitario, ya trataba acerca del dolor cuando experimenté esta crisis de dolor de nervio ciático que le da un hilo narrativo al libro que estoy presentando, y allí logré, o quiero pensar que he logrado conjuntar dos cosas distintas. Por un lado, las preguntas que se hace el doliente, las preguntas que nos hacemos las personas que experimentamos dolor, que somos básicamente todas, y por otro lado, las respuestas y el tipo de información, el tipo de cuestiones que se pueden decir sobre estas preguntas desde la filosofía y la ciencia. Si uno se puede conversar con la infancia de la mayoría de las mujeres negras, el sentirse por el color de piel excluida, eso es después de salir de casa. Por su parte, Ana Yuli Mosquera conoció el dolor a temprana edad. Sus rasgos físicos, su color de piel, fueron como una afrenta en un entorno mayormente mestizo. Más o menos a los 7 años. Cuando por primera vez salgo de mi casa, salgo del ámbito de mi casa y voy a la primera escuela, era primerito, que yo arranqué en primero y me siento una niña negra señalada. Nunca lo había visto, o sea, en mi casa, por un padre chocuano, una mamá huilense, tenemos pues diferentes tipos de tono de piel, tengo diferentes raíces, no lo había experimentado, pero allí sí fui señalada como, la niña negra, chistes como chorro de humo, el de verdad no dejarte jugar, el mirarte así como de una manera extraña. Luego en el bachillerato también llega, hay algo que yo siempre lo recuerdo, es cuando mi profesora de primaria le dice a mi madre que nos busque colegio pues para el bachillerato, y voy a un colegio de monjas de aquí, que creo que ya no existe ese colegio, y mi mamá primero llama, porque mi papá y mamá fueron hombres, mujer y hombre muy ocupados, y llama al colegio y le dicen que si hay cupo para lo que era el primero de bachillerato, que en este momento es sexto. Le dicen que sí. Luego vamos con mi mamá, apenas me ven, me dice no hay cupo. Nuestro cuerpo es el que se lleva la peor parte de ese dolor que al final todos compartimos. Pero ojo, el cuerpo no es solo biología, huesos y carne. Es mucho más que eso. Es como un lienzo donde pintamos las historias de nuestra sociedad y nuestra cultura.
Piensa en él como un álbum de fotos viviente, un lugar donde se guardan no solo nuestras propias experiencias, sino también el eco de todo lo que ha vivido la gente antes que nosotros. En el fondo, es nuestro cuerpo donde se construye lo que somos, mostrando tanto lo que nos hace únicos como lo que compartimos con los demás. Que el cuerpo duela nos ha servido para sobrevivir, nos ha servido para evitar daño. El dolor atraviesa todas las vidas humanas, las ha atravesado ahora y las ha atravesado en el pasado. Carne doliente, somos todos esos seres vivos que hemos sobrevivido y persistido gracias a experimentar dolor. Carne doliente, el ensayo que escribí, hace parte de un proyecto humano que tiene una historia muy antigua, que es la de dar sentido al sufrimiento humano. Y en eso, digamos, pues han habido muchos esfuerzos desde las artes, desde la ciencia, desde las distintas disciplinas científicas y académicas. Y el hecho de que logremos conectar con todos estos discursos, no solo de diferentes campos, sino también de diferentes épocas, de diferentes tiempos, pues es muestra de cómo en lo más profundo de todas las personas hay ese asunto a resolver, el asunto de cómo sobrellevar una vida que se sufre, cómo sobrellevar un tiempo sobre este planeta encarnando unos cuerpos que se deterioran, unos cuerpos que van a terminar por morir, y cómo podemos entonces vivir a esta experiencia de ser carne doliente. Es una pregunta pues perenne y permanente, y que cada época ha intentado responder desde sus recursos y con sus herramientas. Cuando se vive el racismo, cuando a uno lo discriminan por tal, que por supuesto que hay dolor y hay heridas que a lo mejor no cierren, pero se sigue adelante, siempre se va a seguir adelante, y hay unas heridas que le ayudan a uno, porque yo creo que desde el dolor se escribe, desde el dolor se crea. Dolor y sufrimiento en los personajes, sobre todo en la obra que se llama Las mujeres que soy, pues ahí está contando de una actriz, que eso sí lo hemos vivido varias de nosotras las mujeres que estudiamos teatro o arte dramático, que generalmente no nos dan ese rol principal. Intenté hacer una investigación aquí en la universidad con compañeras que estudiaban arte dramático aquí en la Universidad del Valle, y me encontraba, bueno, algunas nunca eso pasó, ella no les tocó esa parte de discriminar, de decir tal personaje no lo hacen, en otros espacios sí lo hemos encontrado, nunca tuvieron un personaje protagónico de los clásicos. Y no es por mencionar solamente los clásicos, sino que lo están formando para ser actrices. Es lo importante, que usted lo haga bien, no importa el color de su piel, me parecería a mí, más si se está formando en una universidad, igual en las escuelas de teatro. Sí deben atravesar y deben lograrlo, y a eso le sumé un poco de como la investigación con actrices de televisión y cine en Bogotá. ¿Qué estaba pasando con ellas? ¿Cuáles eran los roles que interpretaban? ¿Cuáles les daban? Algunos los aceptaron porque en ese momento necesitaban económicamente mantenerse, entonces, los aceptaron. Otras lograron pasar, pero siempre fue ese personaje de la servidumbre, del chofer que aparecía allí, pero no eran protagónicos. Entonces yo quería regresar a lo que yo sé y lo que más conozco, que era el teatro. Entonces, ¿cómo me hubiese gustado a mí, siendo una muchacha, haber interpretado uno de estos personajes clásicos? ¿Sí? Una Julieta, por ejemplo. Haberla interpretado, porque son clásicos que uno los lee, que los estudió aquí incluso en la universidad, pero que no se lograron montar, o se lograron montar, pero no era uno. Podría haber, a lo mejor haber sido el ama, pero no Julieta. Yo creo mucho en el arte como tal, el arte es sanador. O sea, la danza, por ejemplo, me parece una cosa maravillosa que es sanadora, cantar, la música como tal, tocar un instrumento, el mismo teatro, la escritura. Para mí la escritura, digamos que fue lo que me llevó también a empezar a sanar, y así estén esas heridas allí, seguir escribiendo, y las volví como algo que me pareció muy poderoso. Es tomarlas, para mí son mías, y las escribo para que otro se sienta allí, se vea reflejado allí y pueda también seguir adelante. Todas las obras de teatro que están allí en ese texto buscan dos cosas. Uno es sanar inicialmente el dolor, y lo otro es volverlo presente, muy, muy presente, para que eso no se vuelva a repetir, para que la gente que lo ve, el público que lo ve, pueda de alguna manera decir, eso ya lo hemos vivido y no lo queremos seguir viviendo. Escribir sobre el dolor en abstracto, pero también sobre el dolor en particular,
Es una manera de darle un espacio, de darle un lugar, de reconocerle un papel protagónico en la propia vida. Y es interesante cómo va en dos direcciones, porque pareciera que esto suena a catastrofizar y quizás darle un papel muy grande o más grande de lo que debería. Pero me parece a mí que es de esa manera, que es reconociendo que el dolor está ahí, que es hablando de ese dolor, que es haciéndolo público, que es compartiéndolo en comunidad, donde nuestros dolores se van alivianando, se van haciendo más sencillos de llevar, se van haciendo más simples. Es reconociendo que hay el dolor, la mejor manera en la que podemos vivir con ese dolor. El dolor de alguna manera empuja a quienes lo experimentan a la creatividad. En la vida cotidiana se hace muy importante crear nuevas formas de pasar los días, desde cosas tan sencillas como cómo me voy a mover ahora, cómo voy a caminar de una nueva manera, cómo me voy a levantar de la cama. Todos estos son pequeños momentos donde los dolientes expresan su creatividad. Ahora bien, para aquellas personas que tienen sensibilidades artísticas, que tienen sensibilidades científicas, las personas que escriben, que tejen, que hacen collage, que hacen cualquier tipo de cosas, pues el dolor y esta experiencia los lleva y les da, digamos, una emocionalidad que es compleja de discernir, que es compleja de expresar en palabras, y muy probablemente esto favorezca que quienes hacen arte, que quienes crean, digamos, objetos culturales, pues se vean enriquecidos por atravesar por esta experiencia, así como se pueden ver enriquecidos por atravesar otras experiencias complejas en la vida. Cuando el dolor asalta nuestra existencia, nos encontramos frente a dos caminos: cómo buscar alivio o hundirnos en el abismo. El dolor genera el instinto de supervivencia, es el impulso de energía que genera resistencia. Aquí en Colombia lo hemos visto muchísimas veces. La resistencia social es esa capacidad imparable de nuestra gente para levantarse, para buscar la paz y la justicia sin rendirse. Piénsalo así, nuestro cuerpo que carga tantas penas y recuerdos se convierte en una herramienta poderosa para luchar por lo que creemos. Entonces, ese dolor que nos marca, en vez de hundirnos, se convierte en la fuerza que nos impulsa. El dolor ha recubierto, digamos, muchas de las facetas de la humanidad, y me parece a mí también que una forma de resistencia a esas maneras en las que el dolor se nos ha enseñado es el reconocimiento de que el dolor es valioso, de que el dolor tiene su lado positivo, de que el dolor está en nuestros cuerpos también con una función de proteger, de que el dolor puede ser un estado que esté conectado con el placer, con el disfrute. Este reconocimiento de esa faceta del dolor entiendo yo que es una manera de resistir a esos otros significados que nos han querido imponer como los únicos alrededor de esta experiencia. En las obras, todas las acciones que se quieren dejar allí son todas las acciones de lucha, tiene que ver con la lucha. A veces en una lucha colectiva y otras en una lucha individual como tal. Son luchas por reivindicar derechos, simplemente por eso, por decir estoy en este mundo, aquí estoy presente, y ya no voy a dar un paso hacia atrás. O sea, ya no voy a aguantar ser discriminado, ya no voy a aguantar que usted, digamos, me juzgue por mi color de piel. Al vivir en nuestras sociedades contemporáneas, se nos ha, si se quiere, trazado un script, un guión. La vida ocurre como un río muy caudaloso. Y en ese sentido, escribir, leer, la filosofía, las artes, son una resistencia hacia la fuerza que nos quiere llevar hacia otros lados. Escribir Carne Doliente para mí fue una forma de resistencia frente a mi propia, digamos, no quisiera decir tragedia, pero frente a mi propio dolor, frente a mi propio sufrimiento, pero también es una manera de invitarles a los otros a resistir. Todo lo que escribo, todo, realmente todo, desde los microcuentos hasta las obras de teatro, todo es resistencia. Me considero que es una mujer
que quiere dejar una marca y decir, me resisto a que usted me ponga una etiqueta y piense que soy solamente eso, o que sirvo solamente para eso. Yo doy mucho más allá. Resistir es hacer lo que no se espera que uno hiciera. Hacer filosofía la veo yo como una manera de resistencia a esos mandatos sociales, a esos mandatos culturales. Ha sido una apuesta a largo plazo, una apuesta difícil, arriesgada, que no solo he hecho yo, por supuesto, sino muchos de mi generación que encontraron allí un campo de expresión y un campo de emancipación intelectual. Y de esa manera creo que la filosofía, como las otras expresiones de la cultura humana, son una forma de resistencia en los mundos que nos ha tocado habitar. Esta Nayuli define la resistencia social como un trabajo de todas y todos, donde nos juntamos. Hay una palabra muy bonita y que se ha colocado en los últimos años, que es la juntanza. Y no la juntanza solamente para discutir temas que tengan que ver con lo social, sino de compartir saberes, desde incluso el conocimiento de qué comidas hacer, qué nos sirve para sanar heridas, tanto emocionales también como físicas. Y creo que esa es la resistencia de nosotras las mujeres, y que Anayuli está allí y que quisiera seguir creciendo en ese camino. En nuestras sociedades, en nuestro presente, ya ir a la librería, tomar un libro y leer, ir a la biblioteca, sacarlo prestado y leer, reunirse en un grupo de lectura, en un club de lectura como se hace ahora, es todo un acto de resistencia, y me da mucho gusto que algo así ocurra con mi libro. Esas luchas y resistencias que la humanidad ha vivido desde que la historia es historia, hacen parte de ese hilo invisible que conecta el pasado con el presente, forjando nuestra memoria social. La memoria social es ese motor que hace que los grupos de personas recuerden y compartan sus historias y sus vivencias. Es así como poco a poco se va dando forma a quienes son como colectivo. En contextos de conflicto, la memoria social se convierte en una herramienta vital para la búsqueda de la verdad, la reparación y la reconciliación. Es ella la que nos permite sentir el dolor de las generaciones que nos antecedieron, pero no para quedarnos ahí, sino para sanar las heridas y poder seguir adelante. Creo que la búsqueda de comprender el propio dolor, o los propios dolores, o las dolencias que se tienen, es un gran camino por delante. Hay algo que es la recompensa natural humana de sobreponerse a las dificultades. Y no siempre el dolor está disponible para ser sobrellevado. En ocasiones el dolor puede ser una experiencia angustiante, odiosa, pero el camino de entenderlo, el camino de acercarnos a una comprensión, es uno casi de los únicos o pocos caminos que tenemos por delante, y de esa manera vale la pena transitarlo. El dolor en términos culturales, claro, ha marcado a las mujeres, y especialmente a ellas. La violencia que se vive, digamos, en esta Cali y también en otras comunidades. Allá en ese pueblito allá, que las mujeres a veces no saben, incluso que son violentadas. Una vez estaba escuchando un conversatorio, creo que esto era Quinamayo, creo que fue en Quinamayo, estaba allá. Y en algún momento en el taller una de las mujeres dijo, me voy a ir a hacer mis oficios. Entonces, ve, ¿cuáles son mis oficios? Ah, no, es que yo tengo que ir a hacer los oficios, y habla de los oficios, o sea, de un momento a otro. Entonces, pues ya sabemos que era el oficio, no se podía quedar en el taller. Entonces, después hablando, dijo, no solamente los oficios, voy a cumplir mi destino. Esa era como la expresión que utilizaban para ir a cocinar, ir a limpiar y atender la casa, y que ya regresaba al taller. Entonces, digamos, eso ella no lo veía como algo, como un peso encima. Empezamos el taller, terminamos, cuando ya se va dando cuenta que sí, que hay unas violencias que son muy pequeñas, que de pronto no se ven, son pequeñas en el sentido que no las descubren. Cuando las descubren, es lo grande que es y el peso que tiene. Esta necesidad humana que tenemos de dar sentido, de dar significado, hace que nos retrotraigamos hacia el pasado y busquemos darle un lugar a esa experiencia en nuestra vida, y para ello, de manera inevitable, comenzamos narrativamente y también, digamos, intelectualmente, a buscar por qué es que ese dolor está ahí. Si hay un buen manejo dentro de casa y a uno le han enseñado
el poder que se tiene también, le han enseñado a valorar quién es uno como tal, eso ayuda. Si no es en la casa, es en la escuela. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra herencia? Ah, que aquí nos trajeron así como esclavos. No, aquí nos trajeron a la fuerza, pero habían unos imperios, empiezan a hablar de los imperios, de príncipes, reyes y demás, que ya hay algunos libros que hablan de esto, pues eso empodera a cualquier niño. Es importante en cada etapa, y entonces mirar cómo he hecho el recorrido. Bueno, ya no le tocó, digamos, a mis tías, a mis abuelas, no le tocó, pero me toca a mí, y ahora yo voy con mis hijos. Y mis hijos le darán esa experiencia y todo ese conocimiento a sus hijos, esa es la importancia. Y hay grupos de sentarse a estudiar toda nuestra historia, que eso no se veía antes. Era como uno o dos por acá buscando información, pero ahora hay grupos que ya se reúnen a estudiar toda nuestra historia. Y yo creo que cuando hay conocimiento, y no solo, bueno, ahora estamos hablando desde lo afro, pero cuando hay conocimiento de la historia, de esas raíces, de quiénes fueron nuestras abuelas, tatarabuelas y demás, y hasta dónde hemos llegado, porque siempre, incluso lo repito en el salón de clase, usted ya dio un paso, su mamá ya dio un paso, a usted le toca dar el doble. Uno de los proyectos, uno de los propósitos que yo me tracé escribiendo Carne Doliente fue el de ofrecer palabras a quienes experimentan dolor para que con ellas describan y con ellas avancen en la comprensión de su experiencia. Por eso para mí fue importante no conectar con quien me lee como si yo fuera el profesor de filosofía que está escribiendo, explicando unos temas, sino al contrario, presentarme como doliente, como persona que sufre y decirle, mire, igual que usted, yo también he sufrido, a mí también me duele y he aprendido estas cosas en mi camino y quiero compartirlas contigo. Todas las niñas afro, yo les daría como este consejo, su historia tiene que ser contada y no tiene que ser contada solamente desde la literatura, puede ser contada cuando usted se convierta también en un médico, se convierta en una bailarina, se convierta en una mujer que danza. Esa historia usted cuéntela. Desde donde esté, siempre cuente su historia. Canciones azules para las niñas que aún dicen, yo no soy tan negra. Canciones azules para las jóvenes que hoy dicen, yo soy negra, y se sienten orgullosas de su negrura. Hoy en día yo sé que estoy cumpliendo mi destino y mi destino tenía que estar relacionado con la escritura, con el arte, con este hecho de contar el pasado, el presente y voy hacia el futuro. Con Carne Doliente y Ciudad de Mujeres Azules hemos visto que el dolor no solo es una molestia física, sino un maestro, un motor y sobre todo un hilo que nos une. Nos queda claro que el dolor es multidimensional y que está marcado por nuestra historia, geografía y cultura. Como nos contó David Fajardo, a diferencia de otras sociedades, aquí en Latinoamérica no siempre tenemos el alivio a la mano. Por eso hemos aprendido a lidiar con él de otras formas. Ese dolor social, el de la discriminación y la exclusión, penetran en el alma, como nos contó Ana Julie. Pero eso no nos detiene, nos impulsa. Es una fuerza que nos lleva a dimensiones personales que de otra manera no conoceríamos. Nos lleva a la creatividad, a la resistencia social y a esa juntanza que nos sana. Es la memoria social, el recordar de dónde venimos y todo lo que hemos superado, lo que nos empodera para seguir adelante. El dolor, con todas sus caras, nos ha marcado, pero nos ha impulsado a construir una memoria colectiva que nos sana y nos hace más fuertes. Así llegamos al final de este viaje por el dolor, un compañero tan antiguo como la humanidad misma. Fue un placer para mí haberlos acompañado en este cruce de miradas en movimiento.